Muy buenas tardes con todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta primera edición del programa Jueves de Jurisprudencia que el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres está comenzando a realizar justamente para promover el respeto y la defensa de los derechos humanos. En esta ocasión contamos con la presencia de dos destacados profesionales del derecho que abordarán justamente la sentencia obtenida recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios FEMAPOR versus Perú. Esta sentencia que desde ya se considera pues muy importante porque haya responsable, ¿no? Peruano en la violación de los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial al trabajo y a la propiedad privada, en perjuicio de más de 4.000 trabajadores del sector marítimo y portuario por incumplir una sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia del Perú en el año 92, que estableció la forma de calcular el incremento adicional a la remuneración a favor de dichos trabajadores. Es por lo señalado que la Corte pues haya la responsabilidad en el Estado peruano por la vulneración del plazo razonable, dado que la sentencia es del año 92, ¿no? Y también se pronuncia en el extremo de alrededor de 2.300 trabajadores que siguieron reclamando las cantidades adicionales y que incluso pues a la fecha de la emisión de la sentencia no se había cumplido con los abonos correspondientes. Quiero entonces comenzar la entrevista con la doctora María Luisa Valdivia, quien es la directora de la sección de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. María Luisa, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín por la invitación. Agradezco justamente el interés en este caso de FEMAPOR versus Perú, porque como bien lo has mencionado, Elizabeth, data de muchísimos años, ¿no? Es un litigio que representa más de 30 años de defensa a nivel nacional e internacional y bueno, gracias a Dios hemos tenido una sentencia a favor, ¿no? Donde la Corte reconoció los derechos de más de 4.000 trabajadores, efectivamente. Justamente, María Luisa, lo que tú mencionas es muy importante y llama mucho la atención, ¿no? Llama inclusive la atención de la sociedad, debería llamar la atención de la sociedad que estos trabajadores marítimos y portuarios hayan pasado 30 años litigando por un derecho que es reconocido no solamente al amparo de convenciones y tratados de derechos humanos, sino de nuestra propia Constitución. Esto me permite preguntarte a ti, desde ya felicitarte como defensa de justamente estos trabajadores, ¿cuáles han sido las barreras, ¿no?, que las víctimas han tenido que pasar, afrontar para poder acceder a su derecho a este pago de remuneraciones y beneficios sociales, ¿no? Cuéntanos un poco también cómo se ha llevado la judicialización del caso, porque inclusive sé que en este caso tiene la interposición de 2 acciones de amparo. Cuéntanos un poco sobre esto. Gracias. Mira, hacia el año 1990, ¿no? En agosto, expresamente en 1990, FEMAPOR interpuso una acción de amparo. A esa fecha, los trabajadores, los más de 4.000 trabajadores representados por FEMAPOR aún eran trabajadores, no se habían desvinculado de la entonces Comisión Controladora del Trabajo Marítimo. Siendo esta su empleadora y la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo era parte del Estado, pertenecía al Ministerio de Marina de entonces, ¿no? Reclamaban los trabajadores la adecuada aplicación del IAR, de este incremento adicional a las remuneraciones de los trabajadores, que se había obtenido ya en virtud a la aplicación de una norma específica para estos trabajadores marítimos y portuarios, ¿no? De tal manera que cuando no se ponen de acuerdo trabajadores y empleadores,
la FEMAPOR interpone esta acción de amparo mencionada. En este interín viene el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Quien los cesa violentamente a todos los trabajadores marítimos y portuarios en general a nivel nacional, y continúa este proceso entre primera, segunda instancia y Corte Suprema. Se obtiene la sentencia a favor hacia el 12 de febrero de 1992. La lógica nos decía que la ejecución de esta interpretación correcta, esta aplicación correcta del IAR, es decir, de este incremento a sus remuneraciones, debía afectarle ya ya en ese entonces liquidaciones, porque ya estábamos en un contexto que ya no eran trabajadores, sino ex trabajadores. Dicho esto, el Estado peruano no les pagó y fueron interponiendo diferentes pedidos al Estado peruano, ¿no? Es así, en este intervalo de tiempo, en realidad también se le pide a la Defensoría del Pueblo, inclusive su intervención. Intervención que fue precisa, ¿no? Además con requerimientos, con una resolución defensorial hacia el 1997, con varios requerimientos posteriores, ¿no? Y el Estado peruano tampoco pagaba. Es así que FEMAPOR interpone un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia el año 98. La Comisión Interamericana hace sus buenos oficios y a su vez los requiere al Estado peruano, porque ya en ese entonces, como ya no existía la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo, que eran sus empleadores directos, por una norma se sustituye al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF, ¿no? Porque algunos dirán de dónde el MEF ahora resulta siendo el responsable del pago. Fue así, porque fue una norma expresa. Pues bien, ya hacia el 2001, la Comisión Interamericana admite el pedido de FEMAPOR. O sea, pasaron varios años más, inclusive, ¿no? Su intervención de la Comisión Interamericana obligó al Estado peruano a la aceptación, en primer lugar, de su responsabilidad mediante un informe número 41 JUS CNDH del 18 de mayo del 2001, ¿no? Y esto trajo como consecuencia la expedición de un decreto supremo 078-2003-EF del 5 de junio de 2003. Acoto este decreto supremo porque es muy importante, porque con este decreto se conforma lo que se denominó una comisión multisectorial. Participaba entonces allí representantes del MEF, ¿no? Del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de Defensa, representación de FEMAPOR. ¿Cuál era la función de esta comisión multisectorial? Era que se formularan, que se verificaran las liquidaciones que se tenían en ese momento conocidas por la comisión de disolución, ¿no? Y que habían sido impagas, inclusive luego de verificadas por parte de FEMAPOR, diminutamente, no habían sido correctamente liquidados, en otras palabras. Pues bien, no solamente se verificó de parte de FEMAPOR que habían liquidado los habían liquidado diminutamente, sin pago aún, sino que habían omitido a trabajadores de diferentes puertos del Perú. ¿Qué es lo que dice esta comisión o el informe final de esta comisión multisectorial? Lo que señala, digamos en resumen, es que se debía judicializar este pedido
¿no? Lo señalo así puntualmente porque de ahí vamos a entender por qué se hablan de dos grupos en la Corte, ¿no? Se tenía que judicializar este pedido de liquidaciones respecto a las liquidaciones de beneficios sociales por la aplicación del IAR, de este incremento adicional a las remuneraciones. Porque como era un número importante de trabajadores, en ese momento no se tenía cuantificado cuál era ese derecho, ¿no? Resultante de esta aplicación. Pues bien, pasa obviamente que se debía revisar las liquidaciones, se pidieron que se tenga a la vista las liquidaciones, copia de las liquidaciones, formuladas por esta comisión de disolución de la Comisión Controladora del Trabajo Marítimo. FEMAPOR no tiene, porque es una federación de trabajadores, no tiene pues todos los materiales, herramientas, peritos, contadores que puede contar el Estado, ¿no? Porque el Estado pudo hacerlo de manera propia, o sea, veníamos ya haciendo esta reclamación por años. Entonces, es allí que ya hacia el 2010 es que se interpone en ejecución de sentencia, no es otro amparo, sino es en ejecución de sentencia de aquella sentencia obtenida el 12 de febrero de 1992. El 5 de marzo de 2010 se interpone en ejecución 2.317 representados de FEMAPOR piden que se aplique el incremento IAR que estamos haciendo referencia. Para eso tuvimos que presentar un peritaje de parte, porque son liquidaciones, ¿no? ¿Cuál fue la liquidación diminuta versus cuál era la liquidación de parte? Allí interviene y participa bajo el Código de Procedimientos Civiles, que era digamos, la norma adecuada, porque viene pues en ejecución de sentencia de un proceso iniciado con el Código de Procedimientos Civiles. Interviene el MEF, no presenta peritaje de parte, presenta diferentes recursos, algunos extemporáneos, y producto de eso se confirma un informe pericial, el 240-2015, hacia el año 2017, y de allí, digo entre comillas, el Estado, a través de la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, le señala al juez del sexto juzgado que lleva a cabo esta ejecución de sentencia que iba a aplicar, que ya iba a registrar en su sistema, ¿no?, a los trabajadores de acuerdo a los montos que procedían de este informe pericial 240, ¿no? Y que pedía prórrogas, una prórroga tras otra prórroga que se la fueron concediendo el Poder Judicial inauditamente, ¿no? Es así que, bueno, ya hacia el año 2018 el MEF ya no quiso reconocer, señaló que no quería seguir ejecutando la sentencia y más bien en su ímpetu de venir dilatando permanentemente tras largos años, interpuso algunas otras acciones de amparo, amparo contra amparo, agravio constitucional, en diferentes juzgados de Lima, ¿no? Se paralizó con una medida cautelar esta ejecución de sentencia, ya ganada, firme. ¿Y por qué creemos nosotros que hizo esto? Sobre todo porque hacia julio de 2018, la Comisión Interamericana nos notifica a las partes un informe preliminar sobre el informe de fondo, que señalaba, tiene la misma redacción del informe de fondo, de su informe de fondo, que señalaba que el Perú era responsable por todos estos agravios respecto de la garantía judicial, protección judicial, derecho al trabajo, propiedad privada. Y bueno, ya la historia luego es conocida que
pasan algún tiempo más, le otorga al Estado peruano la posibilidad de enmendarse, si vale la palabra. El Estado peruano no dijo nada al respecto, más bien no hizo nada al respecto, y sino más bien siguió dilatando, presentando sendos documentos que pretendían no solamente enlodar la ejecución, sino hasta tratar de generar convicción de que no tenían ni siquiera los derechos obtenidos en la acción de amparo. Es más, de que esa acción de amparo no debía ser existente, o sea, no debía ni haberse iniciado, ¿no? Es decir, ponía en tela de juicio todo el sistema judicial inclusive, ¿no? Y bueno, finalmente denuncia al Estado peruano ante la Corte, y ya con lo que conocemos en la sentencia. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, ahora vamos a pasar con el doctor Percy Castillo. Justamente pensando en lo que nos está contando María Luisa, doctor Castillo, respecto a esta vulneración de estos derechos, como ella dice, ¿no? A estas garantías judiciales, pero aquí se trata, doctor Castillo, de un público, una población objetivo que está en un estado de especial vulnerabilidad. Estamos hablando de adultos mayores, ¿no? En este caso, en el caso de los adultos mayores, sabemos que la Corte ya ha tenido sendos pronunciamientos, ¿no? En sentencias como, por ejemplo, Poblete Vilches versus Chile, o Molle Flores versus Perú, donde ya se ha pronunciado respecto a los derechos a la salud, a la seguridad social, ¿no? De estas personas que por su especial situación de vulnerabilidad merecen pues un mayor amparo por parte del Estado y también, doctor, por parte de la sociedad. Para usted, este caso de FENAPOR, ¿cuál sería el principal aporte que nos estaría dando esta sentencia en favor de los adultos mayores? Sí, gracias. De todo, gracias por la invitación al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Martín. Es un gusto estar con ustedes justamente para compartir algunas reflexiones importantes sobre este caso. Habría que señalar que esta sentencia va a coadyuvar a un elemento que felizmente el Poder Judicial ya viene reconociendo, que es este deber justamente de atender con prioridad los casos de las personas adultas mayores. Esa sentencia se complementa bien, obviamente con un mayor nivel de jerarquía, con la aplicación, por ejemplo, de las reglas de Brasilia en materia de administración de justicia. El Poder Judicial actualmente ya tiene una comisión que se encarga justamente de trabajar todo lo que es la aplicación de estas reglas de Brasilia, y cómo uno de estos grupos de especial protección son justamente los adultos mayores. Al interior del Poder Judicial ya se han creado mecanismos, algunos, justamente que buscan dar prioridad a los casos de los adultos mayores. Bueno, esta sentencia viene a reforzar, a establecer una obligación bastante líquida, bastante clara, sobre cómo los jueces y el sistema judicial en su conjunto, los casos que tengan que ver con adultos mayores, debe abordarlos con especial prioridad. La Corte hace hincapié que un porcentaje de los favorecidos ya había fallecido, ¿no? Y esto justamente es algo lamentable porque no obtuvieron justicia, ¿no? Entonces, la Corte enfatiza en esta necesidad, en este deber del Estado de brindar especial protección. Creo que los esfuerzos que el Poder Judicial viene avanzando, los pasos que viene dando, tienen que verse hoy reforzados, tienen que tomarse hoy en día con mayores medidas, con medidas más tangibles, porque lo que ha ocurrido en este proceso, lamentablemente no podemos decir que sea extraño, ¿no? Que un proceso se dilate, quizás obviamente 30 años suena exagerado, pero para un adulto mayor, un proceso que se dilate 5 o 6 años ya es un porcentaje significativo de su proyecto vital. La esperanza de vida en el Perú son 75 años o 76 años, un proceso judicial que consume 5 o 6 años para un adulto mayor ya está consumiendo un espacio considerable de este proyecto de vida que en teoría pueda tener.
Por eso las previsiones son importantes, y la Corte lo recuerda bien, justamente al establecer que este deber reforzado de celeridad. Ahora, lo que como Defensoría, por ejemplo, vamos a instar es a crear, a cómo estos mecanismos puedan afinarse. Existen alertas, bueno, que esas alertas funcionen y que realmente se pueda ver que en el Poder Judicial y en todo el sistema de justicia se le da la debida celeridad a los procesos donde hay justamente participación de adultos mayores, ¿no? Muchas gracias, doctor Percy Castillo, para poder repetirlo para nuestra grabación, para nuestro programa. El doctor Percy Castillo es adjunto de la Adjuntía de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. María Luisa, como hemos venido comentando aquí, tanto contigo y el doctor Castillo, sobre este tema del plazo razonable, ¿no? Aquí la Corte determinó la vulneración del plazo razonable. ¿Cómo fue que la Corte arriba este razonamiento y cómo más bien debería, de acuerdo a lo que la Corte ha precisado, cómo debería determinarse la razonabilidad del plazo? Te pregunto justamente porque parte de nuestra audiencia son justamente alumnos de pregrado que les gustaría que puedas tú puntualizar mejor esta vulneración del plazo razonable. Gracias por la pregunta. La Corte determinó la vulneración del plazo razonable no señalando fechas, si me dejo entender. O sea, la Corte, y es claro, no puede señalar cuánto de plazo específico es razonable, sino más bien lo que pone hincapié es justamente a quién está o quién está judicializando, quién está pidiendo, en este caso, ¿no? Justicia, digamos, ¿no? Y señaló que hubieron varios momentos respecto de la vulneración del plazo razonable. En primer lugar, porque habla de un grupo primero habla de víctimas en general, ¿no? La Corte señala que hay 4.090 víctimas, ¿no? Claro que nosotros en aclaración estamos señalando que son 4.394, pero más allá del número, que obviamente que no solamente es un número porque detrás de él hay una persona, ya de por sí el hecho de que desde el año 1992 al año 2004, donde recién iniciaron a hacer algunos pagos y culminaron hacia el año 2017, ya habían pasado 20 años más, ¿no? Y por lo tanto se había vulnerado el plazo razonable, un plazo razonable para poder ejercer justicia. Porque además el plazo razonable va de la mano también con la posibilidad de que quien merece justicia, ¿no? Producto ya de una sentencia, pueda utilizar, en este caso, tiene derecho de propiedad, producto también de sus remuneraciones impagas. Entonces, el plazo razonable tiene que ver un poco con el proyecto de vida, con todo este tiempo que aun cuando el primer diminuto pago se lo hizo el Estado, lo hizo a destiempo. O sea, en esos 20 años o más, pudieron ejercer, utilizar, ¿no?, esa remuneración para poder desarrollar su vida, desarrollar no solamente su vida, sino la vida de su familia, ¿no? Es muy diferente tener 50 años o más, un poco más, que 80 o 70 años, ¿cierto? Un segundo tramo respecto a la vulneración del plazo razonable está con lo que la Corte le habla o llama como el subgrupo de 2.309 trabajadores, ¿no? Porque dice la Corte que en realidad que son 2.317, nuevamente aquí se producirá una aclaración sobre el número, porque
al señalar la Corte que este subgrupo hizo un reclamo, continuó con el reclamo, ¿no? Este reclamo se materializa en lo que ya está contenido en el informe pericial para cada uno de estos 2.317, aunque la Corte nuevamente señala 2.309, hay una deficiencia en número. Entonces, el plazo razonable también se vulnera porque ese incremento, esa judicialización que se le exigió, inclusive que en parte de la sentencia, también la Corte dijo que esta aplicación del IAR no era necesario judicializarlo. No obstante a eso, producto del informe final de esta comisión multilateral, ¿no? Las partes se pusieron de acuerdo en que se tenía que hacer porque no se conocía el número de esta diferencia por pagar. Muy bien. Pero a pesar de eso dijo, este plazo desde el 2003 inclusive hasta el 2000, hasta la fecha, en realidad porque hasta la fecha no ha sido pagado, ¿no? Significa una vulneración del plazo razonable. Aunado a eso, se aporta el hecho de que a la fecha estos representados por FEMAPOR, estas víctimas, son justamente mayores de entre 80 y 90 años, han fallecido más de 800 personas y pertenecen ya a un grupo vulnerable. Muy bien. Y justamente en ese sentido, doctor Castillo, ya la Corte también ha establecido que cuando se trata de estos grupos de especial protección, pues el Estado tiene este deber de implementar estas medidas diferenciadas, ¿no? Y también acerca de protección reforzada. Y en este caso, en esta sentencia, se habla sobre este criterio reforzado de la celeridad en procesos judiciales y administrativos. ¿Podría comentarnos un poco en qué consiste este criterio de celeridad? Sí, es importante. Fíjate que el contenido de esta sentencia no solo se piensa en temas civiles. Por ejemplo, la Defensoría acaba de producir un informe sobre la afectación a los adultos mayores por restricciones a la libertad personal, por mandatos de prisión preventiva o por arresto domiciliario, donde se han prolongado estos tipos de restricciones de libertad por meses. Y por eso hablaba del sistema de justicia. Una investigación fiscal, por ejemplo, contra adultos mayores no puede prolongarse 3 años, sobre todo cuando le has aplicado una medida restrictiva de libertad, o peor aún cuando lo has ingresado a un centro penal. El deber de celeridad va a tener que establecerse justamente con un criterio de activación de mecanismos procesales. Nosotros consideramos necesario que se tenga presente el factor edad al momento de establecer, por ejemplo, si pides una prisión preventiva, un arresto domiciliario en materia penal, y en otras materias tendrá que establecerse justamente cómo es que los plazos se van a tener que cumplir de manera estricta, ¿no? Cómo es que cuando el código de procedimiento de procesal civil o el procedimiento administrativo te dice 20 días para resolver, sean los 20 días cuando se trate justamente de personas adultas mayores. Porque aquí, lamentablemente, estamos acostumbrados, todos los abogados y los estudiantes de Derecho ya pronto lo conocerán en la realidad, que cuando te dice resuelve en 20 días, en realidad va a resolver en meses, ¿no? Un proceso de habeas corpus, el proceso de habeas corpus que la Defensoría inició contra esta medida arbitraria de el encierro que dio el gobierno, ¿no? Recientemente, todavía no se resuelve, ¿no? Pese a que ya tenía que haberse resuelto. Entonces, los plazos en los diversos procesos son figurativos, lamentablemente, y así lo entendemos todos, pero en el caso de adultos mayores no puede admitirse esta misma situación. Aquí, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia puede jugar un rol importante, y los órganos de control interno del Poder Judicial, los nuevos órganos que se han constituido para vigilar el cumplimiento estricto de estos plazos.
a todos los operadores de justicia. Obviamente también se debe tenerse en cuenta el criterio de en qué medida se dan las facilidades logísticas, por ejemplo, para que la justicia pueda aplicarse de manera seria. No todo es cargar contra jueces, fiscales, operadores administrativos, cuando a veces también carecen de los medios para hacer su trabajo bien. Pero el criterio de prioridad sí va a tener que ser evaluado. ¿En qué medida el operador se olvidó que el caso era de un adulto mayor y lo dejó al final y lo trató como si fuera o un caso semejante a otros cuando no lo es, cuando hay una diferencia que amerita justamente tomar medidas concretas? Efectivamente, como bien dice usted, es más, yo pienso de que también aquí, al ser responsabilidad del Estado, no solamente queda en el aparato judicial, ¿no? Implementar o adoptar esta celeridad en estos casos cuando se trata de personas adulto mayor o de otras personas también, otras poblaciones vulnerables, como por ejemplo las personas en situación de discapacidad, ¿no? Sino también aquí queda pendiente una labor normativa, porque se va a necesitar también modificaciones normativas e implementación presupuestal que también viene por parte del Ejecutivo. Entonces aquí creo que el compromiso, desde el análisis de la sentencia, creo que este compromiso justamente de fortalecer, ¿no?, este derecho de acceso a la justicia en favor de las personas adulto mayor compromete a los tres poderes del Estado, ¿no? Porque hemos visto que Sin en el lugar a caso dudas. se han dado medidas por el Poder Ejecutivo en su momento, ¿no? Se han determinado medidas normativas, se han dado decretos que han ido en contra del reconocimiento de estos derechos de estos trabajadores, ¿no? Y ellos han tenido que recurrir justamente al Poder Judicial para validar ese derecho que ya estaba reconocido en la ley, pero que por decretos supremos, creo que eran decretos supremos, más bien lo que hicieron fueron invalidar derechos ya reconocidos y que están reconocidos también en nuestra Constitución. Si me permites una postilla Claro que crítica, sí. Claro. tengamos presente que el Estado no debe litigar cuando está frente a un derecho claramente delimitado, ¿no? Sí. Y esto, ha habido experiencias en otras situaciones, por ejemplo con el 037, que fue también una materia de muchos litigios laborales de pensiones, ¿no? En un momento el Estado fue valiente y dijo, sí, no vamos a apelar, vamos a reconocer y vamos a pagar. Ese tipo de compromisos de política de Estado son necesarios cuando tienes frente con claridad un derecho reconocido y no pretender, mediante el uso de instrumentos judiciales, desconocer o patear para adelante la posibilidad de pagar. Eso sí genera responsabilidad política y habría que hacerlo notar, ¿no? Excelente, excelente, doctora, efectivamente. Bueno, finalmente quiero invitarlos a cada uno a hacer una última reflexión sobre este caso. Vamos a empezar con María Luisa. ¿Qué última reflexión nos podrías alcanzar? A ver, primero es una satisfacción finalmente que la Corte reconociera los derechos vulnerados por más de 30 años, ¿no? Por estas víctimas representadas por FEMAPOR. Y en segundo lugar, traer a colación lo que nos dice el doctor Castillo, ¿no? Que el Estado debe reconocer cuando es evidente, claro está, el derecho y cumplirlo, ¿no? No como en porque hemos tratado de resumir todo lo que ha sucedido en 30 años, ¿no? Pero sobre todo en esta etapa de procesal internacionalmente y ante la Corte, y es fácil escuchar las audiencias orales que tuvimos, cómo el Estado utiliza todas las herramientas que pueda, todo su poder, ¿no? Para contratar peritos, testigos, entre comillas testigos, porque no habían participado en nada, ¿no? Pero peritos, abogados, especialistas en derecho penal, en derecho procesal, en derecho laboral, procesal laboral, ¿no? Digamos, un grupo, un muro, una muralla de representantes de la Procuraduría, a fin de
no sé si atormentar a FEMAPOR y seguir desconociendo, y como decía hace un rato, seguir no solamente desconociendo, sino que tratar de convencer a los jueces de la Corte que ni siquiera la acción de amparo iniciada en el año 90 debió existir. O sea, lo cual a nosotros, ¿no?, nos genera una duda abrumadora del hecho que quieran cumplir, ¿no? Y mi reflexión final sería, como ya estamos en otra etapa, ya en una etapa de cumplimiento, ¿no?, pedirle, y acá por el intermedio del doctor Castillo, también su solidaridad con el caso, que se cumplan no solamente las reparaciones material y inmaterial, sino las medidas de satisfacción, ¿no? Que aunque parezca algo banal, como la publicación del resumen de la sentencia en el diario oficial peruano, en un diario de mayor circulación, y luego que esté disponible la sentencia en un sitio web, estas, en otros casos, han sido recién publicados muy tardíamente. Y nuevamente a estos ex trabajadores, personas vulnerables, les queda por lo menos la satisfacción de tener a la vista y presentarle a su familia que han ganado su derecho, ¿no? Esto de manera inicial, y que se cumpla en el tiempo que señala la Corte, en estos 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses es mucho para un adulto entre 80 y 90 años, ¿no? Entonces, que se cumple efectivamente y que no se necesite de los comités, de los diferentes organismos que se tienen que reunir para poder acudir a las otras entidades que deben cumplir, por ejemplo, con la reparación de los daños, del daño inmaterial, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque los estudiantes de Derecho y los abogados debemos entender que justicia que tarda ya no es justicia, ¿no? No sirve de nada tener una resolución, una sentencia en un papel guardado o enmarcado. No nos sirve. Lo que sirve, que ya no se puede reparar de repente con el tiempo en exactitud, por lo menos son algunas medidas de satisfacción y la reparación de estos daños que bien la Corte los ha separado como daños material y daño inmaterial. Eso sería todo, Elizabeth. Muchas gracias por esta invitación. No, María Luisa, más bien tu reflexión me lleva a mí a otra reflexión, y que definitivamente va a ser un tema también de discusión o de comentarios en este espacio, justamente hoy en día, que se viene cuestionando mucho el hecho de que el Perú sea parte, ¿no?, del Pacto de San José, y que estemos adscritos a la jurisdicción de la Corte, y que quieren eliminar la jurisdicción de la Corte. No me quiero ni imaginar qué sería de estos adultos mayores que han ido detrás de su derecho a estas remuneraciones, que son derechos legítimos, que han demorado 30 años en su reconocimiento, y no por el Estado peruano, un Estado que en vez de ir a la jurisdicción internacional a ejercer una defensa proba, pero siempre pro homine, reconociendo los derechos de los ciudadanos, de sus ciudadanos, lo que va es más bien a defenderse de los derechos legítimamente reconocidos, no solamente al amparo de los tratados internacionales de derechos humanos, sino de la Constitución. Entonces, habría que analizar también cómo es que el Estado peruano desarrolla esa defensa, entre comillas, ¿no?, ante la jurisdicción de la Corte, y realmente analizar debidamente por qué nosotros estamos adscritos ante una Corte internacional como la Corte Interamericana, y cómo este derecho a una pluralidad de instancias debería más bien de respetar, sino tratar de eliminarse de nuestra Constitución. Doctor Castillo, una última reflexión, por favor, para todos nuestros oyentes, nuestros televidentes que están... Sí, ante todo, hacer presente que la Defensoría intervendrá en el caso. Creo que podemos coordinar con la representación legal para poder establecer en qué nivel la Defensoría va a coadyuvar a que esta sentencia se cumpla.
porque lamentablemente hay antecedentes cercanos de sentencia de la Corte que no se cumplen. Hace poco hemos intervenido en el caso Azul Rojas Marín, que es un caso terrible de tortura hacia una persona trans, donde la sentencia ya tiene 3 años y todavía no se cumple. Y no se cumple porque la Procuraduría no especializada no suscribe un documento que dé marco al proceso de cumplimiento. Entonces la Defensoría interviene e insiste en la necesidad que se avance en ese proceso de cumplimiento. Eso no puede ocurrir en un caso donde las personas beneficiarias, los grupos de especial protección, son justamente adultos mayores. Sería absolutamente inadmisible. Y toda lo que nos queda, nuestras competencias, nuestras atribuciones como defensoría, entonces irán encaminadas a insistir en que la sentencia se cumpla de forma oportuna y en los términos en los cuales ha sido justamente señalada. A nivel académico, señalar que es interesante para un estudiante, para los especialistas, ver, por ejemplo, cómo cuando la Corte trabaja el tema del derecho al trabajo, utiliza un marco normativo bastante amplio. Utiliza justamente la Carta de la OEA, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre americano, que es un antecedente de la Convención Americana, y la propia Convención Americana, recordándonos todo este marco normativo que tiene la Corte al evaluar un caso, ¿no? La Declaración de Derechos y Deberes del Hombre americano es el instrumento internacional de derechos humanos más antiguo, más antiguo incluso que la Declaración Universal por Mesa, ¿no? Es un instrumento interesante y aquí la Corte lo utiliza para poder justamente desarrollar el contenido del derecho al trabajo. Interesante la sentencia y muy importante será que desde la academia, desde el instituto que tú diriges, Elizabeth, y en general a nosotros como institución de derechos humanos, nos corresponderá velar porque se cumpla en sus términos, ¿no? Es un trabajo que creo que nos corresponde a todos también como sociedad. Gracias. Así es, doctor Castillo. La sociedad civil, la academia, no puede estar ajena a este tipo de casos que yo calificaría de emblemáticos, porque en realidad a lo que apuntan es justamente, como en este caso, a visibilizar a poblaciones históricamente invisibilizadas como son los adultos mayores. Bueno, quiero agradecer a la doctora María Luisa Valdivia, al doctor Percy Castillo, por haber participado en este primer programa de a la jurisprudencia en nuestro jueves de jurisprudencia y producido por el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín. Y la próxima semana vamos a tener también un invitado internacional muy interesante debatiendo o comentando también una sentencia muy polémica en torno a la libertad de expresión. Que nos estamos viendo en la próxima edición de nuestro jueves de jurisprudencia. Muchísimas gracias a los doctores Valdivia, doctor Castillo y a todos ustedes por su gentil audiencia. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.